Muy bien. Cuando, cuando, cuando digas, a ver, espérame un segundo. ¿Tú me escuchas ahí bien? Uno, dos, Sí, tres. perfecto. Uno, dos, tres, probando. ¿Sí? Bueno, vámonos, pues. Saturno entra en modo de dirección recta, directa, empieza a caminar los últimos grados de Piscis. Desde el grado 25, en su proceso de retrogradación llegó a tocar en trígono a Júpiter, a Mercurio, a Venus, hacer estos grandes trígonos de agua tan interesantes. Y bueno, cuando ya arranca directo en este último decanato y estos últimos 5 grados de Piscis, hace una síntesis. Vamos hoy precisamente a abordar algunas imágenes de esta síntesis con nuestro querido Javier Aragón. Qué gustazo que estés aquí, domingo madrugador. Juan, correspondiendo a la energía y también poniéndonos al día con los periódicos del domingo, porque hace 8 días estábamos aquí en Bogotá, todavía queda ese cunchito y esa secuela de haber compartido un domingo maravilloso. Yo creo que muchos quedamos con muchas ganas de volver a hacer algo también con un encuentro y qué bueno el tema de hoy, porque justo el tema se concatena con eso. Inicios, game over, se acabó el tiempo, el despertar, quizás esa palabra que ha sido tan utilizada en todos los temas espirituales de wake up, de iniciar, de cuándo vamos al despertar de la conciencia, quizás el más ejemplar, pues esa conjunción Saturno-Neptuno y ahora que se puso, llevan 2 días, estamos 2 días, ¿no? Esto fue ayer, antier, 2 días de Saturno directo en Piscis, Juan. Está tomando velocidad, sí, de ayer a hoy ha venido tomando velocidad. Prácticamente hoy 30 ya empieza a caminar directo y en forma. Y esto es algo que vale la pena analizarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en Piscis y todo lo que tiene aspecto con Neptuno se le evalúa el alma. ¿Sí? Entonces mira lo que quiero mostrar con este Saturno. Saturno entró en el 2023 en Piscis y termina su camino por Piscis de la mano del regente de Piscis, que es Neptuno. O sea, la evaluación de todo lo que hago porque tengo o me toca, empieza a decir, un momentico, ¿esto tiene alma? ¿Esto lo estás haciendo? O sea, yo tengo que tener pareja, o sea, yo tengo que tener familia, tengo que tener un perro, un gato, ¿sí? Tengo que estudiar, tengo que tener unos títulos universitarios, ¿m? Tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer yoga, tengo que meditar. Javier, tengo que meditar para volverme un ser de luz. Sí. Entonces, fíjate ese tengo, ¿no? Al entrar Saturno, Saturno los tengo, el deber ser, los mandatos, las leyes, lo establecido, entra a Pisces y es como si entrara en un proceso de una desmitificación de, de esto tiene alma, esto que estoy haciendo por omisión, es algo que realmente está conectado con mi ser, con mi corazón, con mi esencia, o simplemente lo estoy haciendo por quedar bien, por repetir un esquema, porque toca, ¿sí? Y ahí es donde está el tema, Javier, porque en última instancia el gran trabajo de estos 3 años de Saturno en Pisces es más bien, ¿qué pasa si elijo? Y entiendo que las cosas que hay que hacer, que elijo hacer, son cosas que me construyen, que me hacen más adulto, que me hacen más dueño de mi proceso y mi proyecto de vida. Cosa contraria, cuando yo simplemente tengo, estoy siguiendo la orden de incluso no se sabe quién y lo único que hago es infantilizarme, porque si tengo que hacer algo, alguien dijo que tenía que hacerlo, un jefe, un padre, una figura de autoridad, el mandato social, lo que sea, y la fácil es, cuando no salen bien, pues me desmonto, soy víctima de estos mandatos sociales y de esta situación, ¿sí? Entonces, uno de los temas que a mí me encanta que está sucediendo en este momento con Saturno poniéndose directo, es que es la gran oportunidad para hacer una síntesis desde el 2023 de todo lo que se me ha puesto en evidencia y evaluar si
definitivamente empecé a realizar mi vida por elección y que si todo lo que estoy eligiendo realmente tiene alma, tiene sustancia, o si simplemente lo estoy haciendo para seguir generando fachadas. Y si es así, eso se va a caer de su propio peso. En este mes y medio, hasta febrero 14, que Saturno entra en Aries. Justo iba a repuntear eso que tú mencionas, que vale la pena aclarar. Tenemos un Saturno directo, pero le quedan todavía unos últimos grados de Piscis, que esos últimos coletazos, esos últimos grados de Piscis ya es como la preparación y todos en este momento, aquí es donde Saturno nos dice, no hay excusas. O sea, no hay una sola persona que en este momento no sepa qué tiene que iniciar, Juan. En este momento todos sabemos qué es lo que debemos iniciar. Es como si Saturno nos dijera, ya en esta última retrogradación, en estos 2 últimos años, yo ya puse en la mesa qué es lo que debes iniciar. Ahora que lo estemos pensando, que haya miedo, que haya grado 28, 29 de Piscis, que eso es típico de incertidumbre, que hayan temas de cómo va a salir, es como ese de cómo será el bebé, a quién se parecerá a ti o se parecerá a mí. Pues lo vamos a saber el 14 de febrero cuando nazca. Es como ese momentico donde será que a quién se parece más, cómo será cuando sea grande. Es estar en ese punto donde ya sabemos que va a iniciar, ya tenemos fecha de nacimiento, ya sabemos que eso se va a dar, que ese evento está, que es cuestión de tiempo. Por eso mira cómo Saturno también es el regente de esa clave o de ese punto particular de tiempo donde nosotros podemos utilizar para el 14 de febrero o 15, darle con mayor fuerza a esa energía o a lo que nosotros queramos hacer. También es un tema o es un tiempo de Saturno en Pisces que si miramos hacia atrás, Juan, hace referencia pues a enterrar muchas cosas que fueron dolorosas en los últimos 30 años. También es como esa recopilación de sucesos, temas de hace 30 años. Digamos que sí, Saturno nos habla mucho por la posición en la que se encuentra, por los temas que está trabajando con Neptuno, como que invita mucho a un nuevo nacimiento, pero también es como hacer ese feedback y decir, wow, estos 30 años, todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, cuántos aciertos he tenido, cuántos desaciertos, cuántas veces me he caído. Yo me acuerdo hace 15 años, yo me acuerdo hace 20 años, y como que darle vida, darle voz, darle energía a esos 30, a esos últimos 30 años, que fue la última vez que Saturno estuvo en este grado último de Pisces, y es como hacer ese backup de decir, no estoy nuevo, no soy novato, tengo tiempo, tengo experiencia. Saturno es el que nos ayuda a reconocer, Juan, que hemos recorrido un camino, que ese tema de la edad, que mejor, porque también es un tiempo crítico, Juan, donde puede dar esa sensación o podemos utilizar y desviar la energía a, es que yo a esta edad. Saturno puede llegar a ser muy fatalista en ese sentido y la edad es un número, o sea, la edad es un tema es esto donde tenemos que aterrizar muchas cosas de por qué encasillas a tu edad, por qué estamos ahí, por qué estamos embotados, cómo puedo darle la vuelta a eso, cómo puedo renacer de otra manera, cómo puedo volver a empujarme. Claro, es evidente, Saturno, ¿qué mejor que Saturno que nos diga, hay cosas que ya no puedo brincar como cuando tenía 15, pero ¿cómo puedo llevar esos brincos a mi hoy? ¿Cómo puedo saltar al hoy? ¿Qué es lo que me ofrece la vida para poderlo hacer hoy? Yo creo que es bien interesante estos 2 mesecitos que vamos a tener de reinicio, ¿no? Mm. Se te apagó la cámara, Sí, Javier, ahí hay un temita, pero pero creo que te mi sigo voz sí está, ¿no? escuchando fluidamente sin problema. Sí. Javier, tú estás tocando ahí, mientras hablabas de cuántas veces me he caído, cuántas veces ha pasado, se me venía la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Como La cigarra. Sí, tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Sí, esto es interesantísimo porque tú estás tocando uno de los temas más importantes de Saturno en Pisces, que no estamos hablando solamente de un proceso de 3 años, sino un proceso de 29 años, un gran proceso de vida, en donde he venido reconociendo la prima materia. Este es el arte de los alquimistas, eso es Cronos, Saturno.
En la alquimia se dice convertir un metal grosero, burdo, como es el plomo, a oro, un metal en donde lo que tiene el oro es conciencia, la conciencia solar. Siempre que tomamos al oro, lo tomamos como regente de Leo, como regente del sol, del brillo, el amarillo, el brillo, ¿sí? Fíjate que el cobre brilla como el oro, pero se oxida. El oro no. El oro brilla siempre. Está, y eso es algo que viene a ser Saturno cerrando un ciclo. ¿Qué significa la alquimia? El arte de ver la conciencia en la prima materia, es decir, de iluminar los eventos y el cotidiano en arte, en estructura, en entiendo para qué es que sirve esto. De resto sería plomo, sería pesado, sería denso. Obsérvese cómo cuando estamos en nuestra vida trabajando con cosas que no tienen conciencia ni sentido, son densas, son pesadas. Tengo que ir a trabajar, tengo que madrugar. ¿Sí? Es denso, estamos cargando un plomo. Cuando nosotros hacemos la alquimia y transformamos la prima materia, las pequeñas cosas de la vida en conciencia, inmediatamente se vuelve oro. Uy, hoy me levanto a hacer un live con Javier Aragón y vamos a hablar de Saturno. No, ¿qué tal entonces? Uy, son las 6 de la mañana, yo tengo que levantarme, tengo que hacer este video con Javier Aragón. Sí, obsérvese lo que es Saturno y lo que es lo solar. Y eso es lo que viene a ser un Saturno en Piscis, hacer una síntesis, como bien lo mencionaba Javier, de todo un proceso de 29 años en donde si yo logro ver en la prima materia, en los eventos, en las relaciones, en los vínculos, en los negocios, en todo lo que estuve armando durante estos 29 años y lo logro empezar a ver con conciencia, transformo el dolor y el peso en sabiduría. Y ese es el gran regalo de un Saturno en Piscis. Y es el gran regalo de un Saturno en casa 12 también. Las personas que tienen un Saturno en casa 12 que tan matizado está dado de que, ay, no, eso es lo más complejo. Falso. Es la imagen del místico, porque es el que logra canalizar a través de la disciplina, el detalle y la visión de la vida, encontrar la energía y el alma que ha tenido el proceso. Y entonces entro a sabiduría. Por eso es el gran alquimista Saturno en Piscis, el que convierte de plomo a oro, el que hace Mm. del misterio una realidad, el que puede llegar a trascender del dolor a sabiduría. Yo creo que en esta parte que tú me queda sonando esta partecita que tú mencionabas de hasta dónde le damos ese reconocimiento al tiempo y creo que ahí fallamos muchas veces. Creo que ahí fallamos por la ilusión de lo que marca. Es como si Saturno marcara de lo vivido a lo actual, de lo vivido a lo actual. Y de lo actual, del tiempo de hoy, a futuro, ahí ya no está Saturno. Como que Saturno nos aterriza en esa conciencia de decir hasta hoy. Esto puede acabarse hoy, en este momento, en este live, no, qué sé yo, algo puede pasar. Es como que Saturno da ese punto de mire hacia atrás, valore hacia atrás, para que eso le permita ir construyendo ese presente continuo, total, que usualmente usted llama futuro, o lo que se supone que son sus planes a futuro. De ahí también la mitología de que Saturno es ese maléfico que nos dice no, que nos quita cosas. Ya, pero si vamos al fondo de por qué las quita o cuál es el propósito de quitar algo, es para justamente aterrizar en el presente o ser conscientes de que el tiempo es una ilusión egoica que si bien nos ayuda geográficamente a ubicarnos y a decir que aquí son las 8 de la mañana y que en Australia es 1 de diciembre, eso permite el tiempo, que haya una ubicación geográfica. Entonces, es todo este andamiaje saturnino que a lo mejor cada uno de nosotros estemos realizando algunos insights de decir cómo me ocupaba. De hecho, hablábamos contigo, hablábamos con Juan antes de salir al live. Mira lo que pasó este año de cómo hacíamos algo o cómo nos ocupábamos o nos preocupábamos de algo y ahorita es fluido y ahorita es como más aterrizado, es como más tema de, ok, como salga. Esa es la expresión saturnina que nos invita también a ser realistas. Yo creo que lo maléfico de Saturno es eso, que dice, mire la realidad, o sea, mire, no se quede en la fantasía de lo que a veces la mente quiere tener, sino observe lo que tienes hoy, cuál es tu realidad hoy,
cruda, fea, con faltantes, con lo que haya. Saturno es quizás maléfico por eso, porque nos aterriza en esa conciencia de decir, es válido. Y como está al lado de Neptuno, está válido soñar. Pero ¿qué hay? ¿Qué tenemos? O sea, aparte de los sueños es una cosa, pero ¿qué es lo que, con qué cuentas? ¿Con qué tenemos en este momento para realizar? Y por el tema de Saturnino, si nosotros de la ecuación sacamos la experiencia, por eso el planeta que rige la experiencia es Saturno, es el viejo, es la vejez, es lo sabio, es la arruga, es esa parte que dice aquí hay tiempo. O la famosa frase de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, esa expresión de que es el tiempo que es necesario. Por eso quizás es el gran regulador, ¿no, Juan? Que va marcando y dice, esto no lo vas a tener hasta que no tengas 35. Esto no lo vas a vivir hasta que no tengas 40. Esto no podrás comerte todos los libros que quieras y tener todos los títulos que quieras, pero esto hasta que no tengas 50, 55, no lo va a entender. Y es un tema netamente de tiempo, de experiencia. Es como si frenara, quitara, restringe algo de tu vida, de nuestra vida, para decir hasta que cumpla la mayoría de tiempo. No en vano todo lo saturnino tiene tiempo. Todos los saturninos tienen un tiempo de caducidad. Su visa o su permiso tiene tiempo y se vence en tal fecha. O se le expide este documento en tal otra. O esto expira en tal. O su SOAT termina en tal. Hay un tiempo donde termina y donde Saturno persigue y nos persigue literal. Y si se tiene que personificar, toma, toma presencia y se hace presente, evidente y dice, esto es Saturno directo. Entonces es como llevar toda esa energía y llevar todos esos arquetipos a cómo están mis estructuras, cómo están los límites, hasta dónde es como ese control, ese registro, que si lo tomamos de manera saturnina, es decir, asumiendo la responsabilidad de estar vivos, pues podemos conjugar y crear y hacer muchas cosas con esa energía. También lo podemos tomar de que el mundo es muy severo y no hay espacio para mí. Y esa es otra forma de vivirlo y vamos a sentir un Saturno en cada esquina. Saturno en mamá, Saturno en papá, Saturno en el trabajo, Saturno en el metro, Saturno en el Uber. Me regaña el señor del Uber, me regaña el celador, llego a un sitio y el mesero me dice, ¿ya o no? No, pero entonces retírese y necesitamos la mesa. Y uy, y voy encontrando a Saturnos por todo lado porque suele suceder esto, precisamente para que aterricemos y conectemos con esa parte interna, ¿no? Ese ejemplo está buenísimo. ¿Ya va a ordenar? Desocúpeme la mesa, sí. Algo así. Eh, mientras hablabas, también se me venía a la mente cómo a veces Saturno está en posiciones más de territorio propio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un Saturno en casa 10, un Saturno en Capricornio o un Saturno en Tierra es un Saturno que tiene más fuerza y al tener más fuerza es supremamente exigente, duro, radical. Cuando tenemos un Saturno en Pisces está caído, no está tratando de ser un constructor en medio de alta mar. Es como construyo algo y viene una ola y me lo derriba. No tengo como una capacidad compleja de concentración. ¿Y esto cómo se ve reflejado a nivel psicológico, a nivel psíquico? Las personas que nacemos con un Saturno en agua, por ejemplo en Cáncer, Escorpio, Piscis, es como si las figuras de autoridad no tuvieran una suficiente fuerza o como si no hubieran cumplido con su papel a cabalidad, como si se hubieran descuidado. ¿Cómo es posible que mi papá hizo o mi papá dejó de hacer o mi mamá o mi familia o mi entorno? ¿Sí? Y eso se lo podemos achacar a que soy el resultado de esas malas situaciones y de ese entorno tan nefasto que no tuvieron la capacidad de sostener con unos límites claros. Claro, lo bonito de echar la culpa siempre afuera, ¿no? Pero lo que viene a ser precisamente un Saturno en Pisces o en Cáncer o en Escorpio es como a raíz de que hizo una falta, una estructura física y con capacidades afuera, permite empezar a ser más integrador de esa estructura desde adentro, para que no venga desde afuera. ¿Sí? Tú mencionabas precisamente, cuando yo no tengo a mi Saturno adentro, me lo encuentro afuera. El policía parándome, sí, no sé, los impuestos nacionales llegando una notificación, sí, y el mesero que ponías el ejemplo. En fin, siempre estoy viéndome como que me empuja la vida y me tratan, sí, porque no tengo a un Saturno adentro.
Saturno en Cáncer, en Piscis o en Escorpio es la gran oportunidad de integrar la posibilidad de que esto no requiere de algo que está afuera. Y esos son precisamente, aunque ha estado más matizado dolorosamente que esos Saturnos son los más difíciles de trabajar, para mí son los más alquimistas de todo el zodiaco, porque son los que terminan no haciendo las cosas porque tengo, porque alguien me dijo afuera, porque incluso sea alguien pudo no existir o pudo estar enfermo o pudo estar anulado, ¿sí? Y no queda más que empezar a hacer las elecciones propias por sentido común. Es que si yo no me organizo en mi casa, pues voy a tener después es ratones, cucarachas, de todo porque no logré. O sea, internamente nace la necesidad de crear un orden, un método, de generar una estructura, ¿sí? Cosa que el que tiene un Saturno muy bien puesto, por ejemplo, un Saturno en Capricornio, un Saturno en Acuario, ¿sí? Pues sabe que va a estar el policía allá afuera y que yo más bien rijo la orden y ya, ¿sí? Eh, este, este es un tema, Javier, que con Saturno, fíjate cómo nos podemos polarizar entre la obediencia de esas leyes o de esos mandatos o esas situaciones, o estar en una insubordinación constante, ¿sí? Pero los dos son la misma historia, porque no nacen desde adentro. Los dos, o bien sea la rebeldía, la insubordinación, o la obediencia, están enmarcados en que hay una entidad o alguien afuera que es el que está marcando la pauta, ¿sí? Y eso se soluciona única y exclusivamente cuando tú no haces las cosas porque toca, sino porque elijo desde adentro, ya no me importa. Y es más, lo disfruto, ¿sí? No sé, no te imaginas la dicha para mí pagar impuestos todos los años. Lo disfruto porque, porque sé que con eso se está creando un país, se está creando una sociedad. Se lo digo a manera un poco de chiste, irónicamente, porque yo creo que no hay nada más cansón que pagar un dinero donde tú ves que se esfuma y que no pasa nada con él. Pero precisamente lo colectivo tiene esta fuerza. Cuando tú simplemente eliges las situaciones desde adentro, no necesitas que te estén cobrando, lo haces. Y además construyes con ello y generas una estela de integración social y de tejido social cuando el Saturno está incluido. Para mí esto representa la integración de un Saturno en agua. ¿Sabes? El Saturno, por ejemplo, en Cáncer es la integración de no espero a que mi familia me contenga como deberían contenerme. Hago mi familia y construyo mi hogar y lo genero de aquí adentro hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Ahora, en Pisces es eso, ¿no? Estoy esperando que venga una filosofía de vida que me dé la estructura para volverme un iniciado, para volverme el discípulo amado, para cuando en realidad eso no está afuera. Tú necesitas es empezarlo a construir desde adentro. Un Saturno en Pisces te ha estado diciendo, tómate con seriedad tu mundo psicológico, tu mundo psíquico, actúa en pro de ello, haz las elecciones que necesitas hacer desde adentro y verás cómo te construyes realmente en una persona con unas capacidades enormes y con una visión de vida preciosa, porque ya no estás actuando porque toca, sino porque estás desde adentro. Esa parte, la pauta donde tú dices de construir, que es el gran arquitecto también, Saturno como arquetipo de la construcción, de lo rocoso, de lo duro, dentro de la piedra, todo lo que tiene una escala de protección o de dureza y que por ende va a tener una capacidad de durabilidad en el tiempo, que se puede ir en el tiempo y es sostenible. También la parte austera, ¿no? Aquí también debemos incorporarle a Saturno lo austero. Austero, el Saturno no se caracteriza por generar grandes inicios desde una abundancia así, no, más bien austero, desde lo apretado, desde lo estrecho, quizás. Esto está estrecho. ¿Cuánto presupuesto tenemos? No, tenemos 100, ya, pero necesitamos 800. Entonces, ¿cómo hacemos para? Es quizás esa puesta en escena también que Saturno en esos grados, ahora directo, empieza como a decir, aunque sea estrecho hoy, es lo que finalmente le da fuerza. Mira cómo, por ejemplo, cuando algo no está apretado en carpintería o en la parte de construcción, la famosa cuña. Y entonces es colocar varios pedacitos de algo en el mismo lado y eso queda súper apretado, queda en cuña y le da fuerza y le da sostén, o las mismas columnas. Uno diría, pues hagan una columna grande. No, pequeñas columnas a ciertas distancias, muy profundas, muy en tierra,
que tengan la capacidad de sostener lo que se va a construir. Entonces, con un Saturno entrando en Aries también es uno, para ir sintetizando, ser conscientes de la experiencia, ser como conscientes del tiempo que se ha vivido y con cuál es el recurso más preciado que tengo, que en este caso es el saber, porque debemos asociar a Saturno, por eso donde tengamos a Saturno, vamos sí o sí a ser sabios, incluso aunque no nos guste esa casa, incluso aunque nosotros creamos que no. Incluso así el astrólogo me diga es que tiene Saturno ahí, entonces usted no va a poder hacer cosas de ahí. No obedezca ese comando. Por defecto y por Saturno y por biología, si usted tiene a Saturno en la casa 3, no se apalanquen que no. Ahí es donde más va a construir con ese Saturno en casa 3. Donde esté Saturno es donde con el tiempo usted se vuelve gurú en esa zona. Usted aprende a desarrollar habilidades que, claro, 30, 40 años atrás usted dice, uy, esto era para mí terrible hacer esto. Y mira hoy cómo lo hago. Mira hoy cómo construyo esto. Mira hoy cómo estoy generando un tejido de algo que se supone que ahí no debería estar. Entonces, esa es quizá la exigencia o el árbitro, ese árbitro que cuando nos pita, ese Saturno cuando echa ese pitazo en la vida y dice, aquí te caíste. Yo creo que también es la manera de mirar la edad, ¿no? Y cómo me he venido cayendo y hasta dónde caerme es válido. Y esto suena un poco extraño, pero sí, caerme es válido porque si estoy aprendiendo me voy a caer. Si estoy a esas caídas y lo importante de esas caídas es que vayan generando una reconstrucción de cómo me aprendí a levantar, de cómo aprendí a. Ahí es donde se forma la experiencia que a la final es lo que termina dándote esa sabiduría para tomar unas decisiones no perfectas, porque nunca van a ser perfectas, pero sí de una mejor construcción del yo. Y eso da seguridad. Entonces, Saturno también está muy anclado ahora que está directo en la seguridad de que sí lo podemos, de que sí lo podemos lograr, de que sí lo podemos hacer. Javier, y qué bonita época para poder hacer una reconciliación de esto que estabas mencionando, ¿no? Acá estaban diciendo por el chat, me encanta esa imagen de la cuña, sí, de poner las cuñitas para amarrar algo, para que quede firme, para que yo creo que es un momento en estas fechas del año, que prácticamente ya mañana es 1 de diciembre, y entramos en los últimos 31 días de una síntesis en donde todo se acelera y hay una ebullición social. En muchos países del mundo se celebra la Navidad y eso hace que haya una necesidad también de que se está acabando algo, de que hay un afán. Y esto hace que todas las emociones entren en se le suba el volumen. El triste está más triste, el solo está más solo, el feliz está más feliz, el emparejado está más contento. No sé, es decir, todo se maximiza. Mm. ¿M? Y es un momento en donde esas maximizaciones es la cuña que necesitamos, como Ay, tú lo mencionas, sí, está genial, Juan. para poder hacer este arte de convertir el plomo a oro, ¿sabes, Javier? Porque emociónate con diciembre. ¿Para qué? Para que puedas sacar una gran conclusión de los 3 años que hizo Saturno en Piscis, para encontrarle el alma a lo que has venido haciendo, no a lo que toca, sino que si tú le encuentras el alma a estas rutinas de vida, a estos ejercicios que estás haciendo en el gimnasio, a estas caminatas que te estás haciendo, que no es porque toca bajar de peso o porque toca bajar los triglicéridos o el colesterol o porque toca estar de mejor ánimo, entonces sino porque elijo estar bien conmigo, porque elijo atender al mamífero que habito. Cuando yo logro empezar a hacer todo eso y mirar hacia atrás, los dolores y las caídas que mencionabas, todas estas caídas que Saturno me ha hecho vivir, sentir, eh, todas estas desilusiones y desmitificaciones, y logro empezar a ver cada uno de esos momentos para ser transformados en conciencia, en oro, esa prima materia. Yo creo que utilizar este diciembre y lo mismo, enero y febrero hasta febrero 14, que es donde Saturno va a estar allí, eh, podemos hacer como casi que la iniciación en unos misterios de
una conexión con la vida, una fina conexión con la vida, que eso no nos lo da todo el dinero del mundo, no nos lo da todo el éxito del mundo. Eso es algo, es un insight tan interno y tan profundo que es el gran regalo de Saturno en un gran ciclo. Es poder aprovechar estos meses para acuñar la información y centrarnos. ¿No? Me encantó esa parte, Juan, como lo abordaste ahí. Apretar, es como ir apretando, como cuando ya empacaste muchas cosas en una bolsa y dices, bueno, hagámosle un nudo a esto para podérmelo cargar. Bueno, venga, amárrelo bien, apriételo para que por el camino que viene, que en este caso es ese 2026, apriételo y amárrelo para que sepa qué tiene, porque lo vamos a usar más adelante. Vamos a necesitar utilizar eso más adelante. Una de las No, cosas porque también, dime. y es que es una bolsa llena de herramientas, Javier. Sí, fíjate que lo que termina siendo Saturno en el camino con un ciclo de 29 años es, date cuenta, ¿no? Desde que nací hasta que tuve 29 años. O sea, todo lo que fue aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a socializar, a intercambiar, aprender a desmitificar, porque sobre todo en esta temporada donde nacemos en un mundo Walt Disney, en donde se quiere meter en burbujas aislantes de un mundo real y biológico y contundente. Entonces uno llega hasta el proceso de infancia, adolescencia y de repente sale al mundo y tiene su primer desencuentro con una novia o con una pareja o con unos amigos y demás. Y eso se echa uno a la pena y se echa a morir. Y qué interesante todas estas herramientas que he venido recuperando, romper este velo de la inocencia para empezar a ver realmente cuál es la vida que vivimos. Entonces Saturno en ese ciclo de 29 años, lo que llevo en esa bolsa que tú mencionas son todas estas herramientas que me ha permitido superar cada uno de esos impases de, a ver, de esas traiciones que yo pensaba que eran traiciones cuando en realidad lo único que me estaban mostrando era la realidad de la vida que habito, ¿sí? Y poder ir desenmascarando, ir corriendo velos. Cuando llega uno a sus primeros 29 años es cuando ya uno dice, bueno, listo, esto es lo que hay, esto es lo que existe, ahora entiendo qué es la vida, ahora más o menos entiendo lo que la vida se propone conmigo y ahí seguramente genero una dinámica de armar un hogar, una familia, una estructura, ya con esa sabiduría del tiempo. Pero, y sobre todo para la gente que nos sigue, que superan los 50 años para arriba, que están más próximos del segundo retorno que del primer retorno, e incluso hay unos que son más próximos del tercer retorno, casi llegando a los 90 años. Sí. Pues estas personas, de nuevo, hacia los 59, entre los 57 y los 60 años, se ven otra vez confrontados. Todo lo que yo me imaginaba, que era tener una familia y los bebés y el perrito y la parejita y no sé qué, sí, para ver cómo la vida me fue llevando a cada una de esas situaciones dolorosas, caóticas, críticas que me fue forjando y que ahora soy lo que soy gracias a eso y que cuando llega ese segundo retorno, es el momento de decir, listo, me despido de todo aquello que me ha dado y me quedo con las herramientas y con la sustancia para entrar en esta otra etapa, en este otro momento de vida. Eso por eso apretar el proceso, ¿sí? Que es, yo lo pondría en estos términos, ¿no? Reviso toda esta información, les tracto su sabiduría eh, y me llevo la sabiduría, no el odio, el resentimiento, la venganza, sí, que eso es efímero. Lo que realmente queda es ¿para qué me sirvió esta caída? ¿Para qué me sirvió este descorazonamiento? Esta, esta aparente traición, ¿para qué me puso en contraste la vida con estos procesos? Pues para darme cuenta, para ver que la vida no es un imaginario ni una burbujita y falsa. Y esto nos hace mejores seres humanos, personas más conscientes, personas más adultas. Lo otro es puro vivir, seguir viviendo en el infantilismo, seguir viviendo en que voy a dejar proyectado a la autoridad y a Saturno afuera, para que me sigan mandando, para que me sigan diciendo qué debo de hacer, para que me sigan mostrando leyes y normas que debo cumplir a costa de todo.
Este punto de Saturno es la integración completa de un proceso de años que hemos venido transitando. Y Javier, independiente de que tengamos a Saturno en Piscis y que estemos en retorno, todos a nivel como humanidad estamos, al momento de salir un Saturno de Piscis a Aries, haciendo un gran ciclo, un gran cierre, independiente de donde tengamos a nuestro Saturno. Y lo que sí pone es en resonancia cómo está tu Saturno natal, ¿sí? Porque va a arrancar un nuevo ciclo. Mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿para qué la vida nos quitó? ¿Para qué? No por qué. Ya ahí no es el punto de por qué es, sino lo que tú decías, ¿para qué? ¿Para qué la vida me quitó esto? ¿Para qué la vida me quitó lo otro? Por eso siempre hemos encontrado que Saturno es el encargado de decir el no. Imagínate la vida sin el no. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Imagínate si el mundo no nos dijera no, si no encontráramos una restricción, si no encontráramos un bloque, si no encontráramos una pared que dice usted no, si no nos dijera no esta persona, si cuando sacamos a bailar por primera vez a alguien no nos hubieran dicho no en la cara, no, yo no bailo con usted, no, eso es Saturno, no, usted no va, usted no puede, usted, imagínate esos no, que en esos no muchas veces hemos encontrado la fuerza para construir, no, para construir un sí se puede, pero eso no se hace de un día para otro. Ahí vuelve y juega otra vez el tema. Yo creo, ahora que tú mencionabas las edades de 50 para arriba, 60, etcétera, lo peor que se puede hacer, Juan, es no legitimar el tiempo que he estado en este planeta. Aprovechemos, me incluyo, todos, aprovechemos antes del 14 de febrero para hacer las paces con el tiempo que hemos estado en este planeta. Porque si empezamos el 2026, que es un número de inicios, empezamos peleados con el tiempo del planeta, ahí sí vamos a sentir la restricción de Saturno. Y no muchas veces porque lo imponga afuera, sino porque de entrada ya no hay una muy buena relación con el tiempo de que he estado acá. Independientemente del juicio, por eso está en Piscis, es como limpiar ese juicio de decir, es que esto no lo hice, es que esto no da igual, ya da igual todo eso. A eso llevo yo, a hacer la relación y hacer las paces con Saturno. ¿Cómo hacer las paces con Saturno? Reconociendo el tiempo que he estado en este planeta y entendiendo los nos, tomándolos. ¿Para qué la vida me mostró este no? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué? De aquí salió esto. Gracias a este no salió. Si tú haces el ejercicio bien, te vas a dar cuenta que todos esos nos tienen un gran aprendizaje y te evitaron, por el contrario, que te perdieras. Te perdieras en otro lado. Totalmente que te perdieras en otro. Entonces fue esa función que nos permite reubicarnos en la existencia y aprovechar. Es el sacro, es como volver a esa parte sacral, a esa parte ósea, a esa parte esquelética. Y de hecho, lo que mencionábamos al inicio, la energía cómo se pierde cuando tú empiezas a decir lo que no hice o lo que no se me dio con esa lástima, con esa idea de que, de frustración, ¿no? Y ahí es donde la edad empieza a pesar más, ahí es donde empezamos a restringir mucho más. Yo creo que todo está muy marcado, ¿no? Apenas para empezar un año uno, tener este Saturno directo con todos los temas que se van a dar, pues es ya tocando las flautas, porque aquí la mayoría ya sabemos lo que no va para el 2026. O sea, eso ya lo sabemos, sabemos qué no va y qué sí va y lo que va, cómo va, en qué condiciones va o de qué manera estamos organizando o reprogramando también nuestra vida en este escenario final o en esta parte final. Hay otra cosa que nos llama Saturno directo, Juan, y es, claro, hablando de la sabiduría, hablando del tiempo, hablando de la edad, hablando de las normas y demás, la autoridad, ¿no? La autoridad que nosotros ejercemos sobre nosotros mismos y la autoridad que depende de nuestra autoridad. En este caso involucra mucho las edades, involucra mucho los hijos, involucra mucho el tiempo. Por eso cuando llegamos a cierto tiempo encontramos, no, es que la vacante es para hasta 35. Encontramos eso. No, es que este puesto está disponible, pero solo máximo hasta 45, 48 años. Ya más de 48 no se puede. Que si me voy a meter al servicio militar ahorita con 40 y pico, no, señor, un poquito tarde. Usualmente reclutamos entre 18 y máximo 21. Esa es la edad máximo 21. Todo eso es Saturno.
Entonces, cuando nosotros hacemos esta relación, porque eso sí existe y hay una planilla donde nosotros podemos, y la planilla la da Saturno, cada 7 años, no, cada 30 años, ¿qué pasa? Entonces, también es un tiempo de analice los cronos, analice su tiempo, analice su autoridad y qué está en su autoridad. Este fin de semana tuve una experiencia muy bonita con alguien en consulta y fue tan bello porque cuando toqué este tema y está próxima a tener una hija de 18 años, o sea que su hija cumpla 18 años, y tocamos todos estos temas, no estaban ni por las curvas. Fue tan emocionante la consulta, Juan, que ella decía, Javier, increíble que algo tan natural y yo no lo estoy viendo, o sea, no lo estaba viendo. No estaba viendo que, claro, debo entregarle porque tiene 18 años, entonces hubo un tema donde me decía, ¿cuál es el mejor regalo que le puedo dar? El mejor regalo que le puedes dar es, eres libre, eres adulta, tienes 18 años, crece, vive, no le robes ese tema. Y bueno, fue tan profundo que esto es Saturno también diciéndonos cuál es la autoridad que tiene usted y si ejerce alguna autoridad fuera y si no, no la usurpe. No usurpe autoridades que no le corresponden en otras personas porque eso impide el crecimiento del otro. Y muchas veces por generar esa autoridad que ya no es nuestra, frenamos el proceso de otras personas, llámese mamá, ya, porque puede ser del hijo a la mamá, de la hija a la mamá, puede ser de los padres a los hijos, entre hermanos, es que yo soy tu hermano mayor, entonces tú me escuchas a mí y el otro tiene 30, o sea, ¿cómo le vas a decir a un hermano, o sea, no eres autoridad, no estás ahí, no es tu lugar, no es tu posición, tu sacro no debe estar puesto en eso. Entonces también es como ese Saturno directo de decir, bueno, cada quien empiece a ocupar sus lugares, como cuando una carrera, ¿no? En sus marcas, listos, 2026 fuera, o sea, vamos a despegar, pero no podemos estar corriendo todos en el mismo carril. Es esa marcha, esa puesta de tiempo, ¿no? Tú mientras hablabas de la legitimación y esto, pensaba en una... Estoy hoy de canciones, hermano. En una canción de Nada fue un error, de Coti, ¿no? Entonces, nada de esto fue un error. No, no. Así, cómo es de importante poder uno mirar hacia atrás, que no hay errores, que el tiempo está marcando unas pautas de un desarrollo, de un destino, de un proceso individual, que el destino y tú son uno solo, que tú muestras tu vida y floreces en lo que va sucediendo. Y lo que aparentemente es un error, tú hablabas de algo de ese no, cuando nos dicen no. Fíjate, hay algo que es la mirada apreciativa y otra que es la mirada despreciativa. Tienen la misma capacidad de fuerza de acción. Incluso a veces la mirada despreciativa tiene más fuerza, porque cuando a ti alguien de la familia, alguien que te importa mucho, te dice, no, tú no puedes con eso, tú que te vas a meter a estudiar a los 40 años, eso. O sea, ese desprecio con que me miró, mírame bien, porque allá voy y te voy a mostrar esto. ¿Sí? Entonces, es como si hay una transformación. Este, y a eso es lo que quiero llegar con el nada es un error. Hay cosas que terminamos juzgando duramente y es lo que nos permitió apalancarnos, movernos, generar. Esto con Saturno también tú mencionabas ahí algo del crecimiento y del desarrollo y de la autoridad. Cuando seguimos esperando la autoridad afuera, lo único que hacemos es infantilizarnos. Estamos esperando que otro decida por nosotros, porque es más fácil después achacarle la culpa de las consecuencias de lo que sucedió por estar, es que yo seguía órdenes, es que yo no era yo. ¿Sí? Eh, ¿Cómo es de importante ahora que Saturno se pone directo, empieza a regir tu propia autoridad? ¿Cuándo piensas crecer? ¿Cuándo piensas ser adulto? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a ejercer tu divino proceso de aprender a responder a tu vida? No, yo sigo más bien rigiendo lo que dice la iglesia o lo que dice la filosofía, eh, lo que dice Buda, lo que dice Cristo, y desde esa manera ya me desmonto totalmente de que esto no lo hago por mí, sino estoy siguiendo los mandamientos, como los mandamientos sociales, ¿no? De estudiar, casarte, tener hijos,
morir de viejo, tener una pensión, sembrar un árbol, escribir un libro. Sí, es decir, de alguna manera, eh, ahí es una forma de infantilizarnos. Mm. Solo hasta cuando empezamos a tener un pensamiento crítico con las cosas, y empezamos a actuar en coherencia de ello. Es decir, desde adentro, por elección, no porque, no por deber ser ni por mandato, por pura elección, es que empezamos a ejercer una adultez. Antes solamente somos niños, niños de nuestros jefes, niños de nuestras empresas, incluso nos podemos volver niños de nuestros niños, de nuestros hijos. Ay, ¿a dónde quieres ir en estas vacaciones, mi amor? Dime, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Entonces, seguimos rigiendo. ¿Y cuál es el objetivo? Si nos salieron mal las vacaciones, no asumir la responsabilidad, sino decir, esto fue por culpa de mi hijo que dijo que teníamos que ir allá, o por culpa del que cuadró las vacaciones, o por culpa de las finanzas porque no teníamos más dinero, y siempre le vamos a encontrar la culpa a algo afuera. Solamente cuando empezamos a ver que Destino y yo jugamos y bailamos juntos, en lugar de achacarle la culpa a una autoridad afuera, porque eso seguir infantilizándonos, decimos, estas son mis capacidades, esta es mi cosecha, a esto llegué, eh, porque esto me representa y asumo la responsabilidad y la consecuencia que tiene este proceso. En ese instante nos empoderamos de Saturno y empezamos a hacer alquimia. Empezamos a cambiar al plomo a oro. Viene la palabra clave que es el empoderamiento, la palabra clave que da la frescura de la seguridad o esa parte donde decimos por qué no tendré seguridad o por qué dudo tanto o por qué será que me cuesta tanto tomar una decisión. Ay, Javier, es que a mí me cuesta tanto poner límites o me cuesta tanto todo eso, lo que rige Saturno, lo va mostrando desde el nosotros, desde el adentro y cómo vamos exteriorizándolo y cómo lo vamos manifestando hacia afuera. Yo creo que es una oportunidad maravillosa la que tenemos de puertas a, y hay que hacer la lista. Con Saturno hay que ser muy saturnino. Con Saturno hay que papel y lápiz. Con Saturno sí hay que estar como muy cuadrados en cómo lo vamos a desarrollar y de esa manera sí le va a dar mucha pista a lo que va a ser o a lo que viene, porque imagínate, estamos cerrando por un lado 30 años de Saturno, que es su ciclo, y por otro lado, los últimos 2 años y medio, el trabajo que ha venido haciendo desde el 2023 en Pisces. Ahora de Neptuno que le da fuerza o le da como esa maqueta, ponerlo así. Yo lo veo también mucho como maqueta. ¿Cuál es la maqueta que vamos a realizar en Aries o qué es lo que vamos a iniciar con lo de atrás? O la sensación de que no hay nada, ¿no? También lo fatalista que decíamos. Sí, Javier, y es que el hecho de que Saturno a nivel colectivo empecemos a ver que cambia de dirección y empieza a caminar los últimos grados del zodiaco, no los de Piscis, los del zodiaco, es una activación al Saturno que cada uno tenemos en nuestra propia carta. Mira, se da por hecho, al principio cuando empezamos a estudiar astrología, solamente vemos el día y el mes de nacimiento y creemos que son, yo nací en septiembre 3, Virgo, y ya, se acabó la astrología, ¿no? Empezamos a estudiar astrología y empezamos a ver que tenemos un ascendente. Y entonces decimos, ay, es que mi ascendente es Leo, y entonces, y todo se vuelve ascendente, todo se vuelve ascendente. Solamente háblame, solo te voy a abrir mi canal auditivo cuando tú digas Leo, por mi ascendente, porque eso es lo que me dice. ¿Sí? Después, entonces, miramos que tenemos una luna en un sitio. ¿Sí? Y, pero la luna me representa totalmente. Y entonces le ponemos atención a la luna. ¿Sí? Y yo lo que quiero mostrar con esto es que fíjate que parte de nuestra cédula, nuestra identificación, nuestro ID astrológico, pues sí, es el sol, la luna, el ascendente, pero mira, donde está Saturno es fundamental, ¿sí? Es decir, ¿sí? Porque es aquello que nos cuesta trabajo, es esa mirada despreciativa que tuvimos del entorno, es esa disrupción donde las cosas no fueron fluidas, tranquilas. A ver, dime si estás coqueteándole a dos mujeres preciosas y una de ellas está dificilísima y otra está facilísima. ¿A quién eliges? Sí, bueno, todo depende, claro, pero sí, bueno, lo puse en términos de mujer preciosa y todo, pero no, estoy hablando de pareja o de algo. Sí, lo mismo, si eres un Capricornio seguramente vas a elegir lo más difícil,
lo más complejo, lo que me genere más dificultad, porque sé que ahí voy a tener mejor ganancia. La psique hace eso, ¿sí? La psique en medio de todo es como si donde está Saturno es donde nos identificamos profundamente con nuestra vida, ¿sí? Tú tienes un Saturno en Sagitario, yo tengo un Saturno en Cáncer. Dime, o sea, que la gente diga, si tú no te ves como un Sagitario así viajando y que Orlando y que la vaina y que Colombia y que México, ¿sí? Y yo, Saturno en Cáncer, si yo no estoy todo el tiempo, que la historia, que la renarrativa, que no sé qué, porque es lo que me duele, ¿sí? O sea, y ahí empezamos a trabajar. Entonces, donde todos tenemos a Saturno en nuestra carta natal, es un punto focal, es un punto importantísimo, es lo que nos da la estructura también lo que define nuestro ego y en donde nos defendemos del mundo y del entorno. Por lo tanto, eso se está poniendo ahorita en evidencia con un Saturno en Pisces en conjunción con Neptuno. ¿Y qué es lo que se pone en evidencia que viene de lo global a lo individual, de lo colectivo a lo individual? Pues que Saturno, Neptuno y en Pisces está diciendo cuánta alma, cuánta sustancia, cuánta mística tiene lo que estás haciendo. Tienes por lo que está luchando. Tiene por lo que te levantas todas las mañanas. Eso es un cuestionamiento global. Ah, Entonces yo estoy diciendo, oiga, pero yo esto lo estoy haciendo simplemente porque toca. O sea, no puede ser, ¿sí? Y estamos en un encontrón interno para, ¿y cuál es el objetivo final? La integración. Javier, o sea, es que lo que estamos viviendo en este momento es una tonata que está diciendo, integra eso, integra la autoridad en ti. Tú debes ser la autoridad de tu vida, el que elige las cosas, el que se construye, no el entorno, no los mandatos, es adentro, de adentro para afuera, y eso irradia, inmediatamente eso irradia. Entonces, por eso diciembre, enero y febrero es una gran oportunidad para encontrarle alma a lo que hacemos, a lo que nos construye, a lo que nos define, con lo que hemos hecho identidad tanto tiempo. Y lo que no tenga alma, dejémoslo diluir en el mar de Piscis. Dejemos que se lo lleve el tiempo, dejemos que se lo lleve la vida para hacer realmente una consolidación propia de e- e- adultez. esa parte donde tú mencionas del alma la relaciono mucho con la entrada del Sol en Capricornio. La entrada del Sol en Capricornio toca, ilumina esa energía de Saturno que ahora está directo, que ahora está en marcha, de qué es lo que tiene validez o no. Eh, yo creo que aunado a lo que dijiste, aunando todo esto, es donde nace también esa esencia del maestro. Saturno ahí, como tú decías, en esa parte de la carta natal tiene una función y la función es desarrollar la maestría que yo traigo, pero que no la veo y no es evidente a simple vista, que requiere de unos procesos y requiere de unas caídas y de un golpe, como lo hacen los animales. ¿Qué hace el águila para poder comerse su presa? La agarra, ¿sí? Cuando la tiene alta y la deja caer, y varias veces para que se golpee, se pegue y la devuelve y la alce, la levante y la deja caer, para ir maltratando el animal y hacer un proceso de comérselo y ¿sí? De nacer en esto. Cómo se alimenta, cómo se nutre. Yo creo que en esta línea que nosotros tenemos, donde tengamos a Saturno ahora que está directo, cada uno de nosotros donde lo tengamos es ese llamado también a hacer esa conexión con la maestra, porque mira, ahora que tú mencionabas, empezamos a estudiar astrología y da la sensación de que entre más avanzamos, menos sabemos. Como que, de hecho te lo dicen. Nosotros que nos dedicamos a esto nos lo dicen. Y hay decepción, y es decepcionante, y a veces se enojan porque, y tú ves ese proceso tan bello y lo comprendes muy bien. No, pero yo siento que no, y ya llevamos mucho tiempo, y yo creo que falta más. Eso es Saturno. Entre más usted hace, da la sensación de que menos estoy aprendiendo. Eso pasa muchísimo con la astrología. Porque ahí es donde nace todo lo saturnino: disciplina, resistencia, constancia, ahínco, sentido de pertenencia, todos esos temas que generan la Experticia. estabilidad, la seguridad de una persona. Por eso en la crianza desde la psicología, ¿qué se le aconseja a los papás? Desde pequeñitos, ponga a sus hijos a que hagan cosas para que se desarrolle eso. Porque si tú le dices a tu hijo de manera verbal, horizontalmente, tú tienes que aprender a ser disciplinado, no sirve para nada.
Usted se lo puede repetir todos los días de la vida, pero y tú debes aprender a ser disciplinado, y tú tienes que aprender a ser disciplinado. Repítaselo todos los días y eso no sirve para nada. No le diga eso. Pero si usted le dice ahora, de ahora en adelante tú vas a ser el encargado de contar las naranjas de la casa y de limpiarlas una a una y las ubicas acá. Si tú haces eso, él desarrolla disciplina. A que tú se lo digas verbalmente, que no le va a servir. Es el proceso de cómo encuentro a través de algo que estoy haciendo y lo mismo pasa con este Saturno directo. Por eso nunca va a ser fácil. Por eso rige el conocimiento, la sabiduría, es el viejo sabio que rige eso, pero eso es eterno. Es decir, todos, así tengamos 50, 60, 70, 80 años, vamos a seguir en un proceso saturnino de aprendizaje, de constancia, de disciplina. Esto no acaba. Quizás esa es la maldición de Saturno que dice, uy, Dios mío, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo parará esto en mi vida? No, no, no va a parar. Que a veces eso también decepciona en consulta. No, o sea, esto no tiene finales. O sea, el 2026, todo esto no se va a acabar. No, no se va a acabar. ¿Cómo para qué se va a acabar? Por el contrario, esto se va a poner es bueno con esto. Mira cómo es ver a Saturno de aliado. Aquí lo que estamos vendiendo, el producto que estamos vendiendo hoy, es aprendamos a tener a Saturno de aliado, reconciliarnos con el tiempo, reconciliarnos con la experiencia y aprender a saber que a través de esos no y a través de ese yo no le llamo sacrificio porque no va por el lado del sacrificio, sino la constancia y la disciplina hace que se disfrute ese Saturno, hace que la vista de llegar por llegar o esa visión de la meta no sea simplemente llegar, sino disfrutar de estar, de disfrutar de ese proceso. Quizás también por eso es que Saturno para Saturno nunca es suficiente, de ahí que genere la carencia o genere también una marca de vacío total y permanente porque nunca se va a llenar. Imaginemos donde se pudiera llenar, pues pierde sentido todo, pierde sentido, porque si ya se llenó, entonces, ¿qué sigue después de llenar? Pues igual si se llena hay que vaciarlo y volver a llenarlo. Pues bellísima interacción, querido Javier, nuestras madrugadas dominicales. Tú todavía sigues en Bogotá, ya te vas mañana, ¿no? Bueno, si los Airbus 320 lo reparan pronto, si no, quién sabe hasta cuándo te toque quedarte acá. Si reparan la nave y si llega el mensaje, sí. Vamos a ver con Saturno directo cómo va. Ya empieza a evolucionar. Pues Javier, muchas gracias por tu tiempo y estas interacciones, como siempre, muy nutricias. Y más esto viene de la boca también de un Sol en Capricornio, de la generación de un Neptuno en Capricornio, que yo creo que tu generación es la que va a empezar ahora a generar unos frutos directos porque están llamados. Fíjate, los que tienen, son personas que nacieron en estos años 80 como hasta el 90 y tantos, que tienen un Neptuno en Capricornio, que son los que tienen la capacidad de aterrizar el misterio. Y es lo que está pidiendo Saturno conjunción Neptuno ahora en el 2026. Entonces yo creo que es una generación llamada a la acción. Por favor, dejen sonar su música, así como escuchamos la voz melodiosa de Javier Aragón todos los domingos y la gente que lo sigue en su canal con sus membresías y todo, porque hay mucho que nos pueden aportar. En el canal hay varias personas también, como Irene Cano, como bueno, tenemos varias, pero se me viene ahorita a la mente Irene Cano porque al igual que tú eres un sol en Capricornio, ella es una luna en Capricornio en conjunción con Neptuno, ¿no? Y son, yo diría que los que nos están ayudando a dar unas pautas de entender cómo es que, cómo se come esto, o sea, cómo se canaliza, cómo se trabaja. Y por eso, Javier, de tus ejemplos, tus imágenes que siempre nos traes son tan, son tan valiosas. Y estimo mucho tu trabajo y es muy valioso para nosotros. Muchas gracias, Javier, por estar acá. A ti, amigo, gracias, Juan. A ti porque en el simposio tocábamos un tema y yo recalcaba de cómo la disciplina llega en un momento y cómo la constancia también, y qué tan importante cuando nosotros no solamente se queda en ideas, sino que también lo llevamos de la puesta en escena, también lo hacemos, también apostamos. Y yo creo que este programa lo hacemos tres partes. La parte tuya,
la parte que da el público, la parte de las personas que me ha impresionado la resonancia que ha tenido y la ayuda que ha sido para todos y con ese amor y con ese cariño, con esa dulzura que nos decían muchos en el simposio. Gracias por esos domingos. Eh, Muchas de esas personas, Juan, a, a través de lágrimas incluso lo hicieron en el simposio de mirarte y eso no tiene precio, de decirte gracias por entregar esa charla los domingos porque todo este año entendí esto, entendí lo otro, no sé nada de astrología, estoy aquí por participación y por verlos y creo que eso llena mucho el corazón. Y eso hace que sigamos levantándonos los domingos, los días para hacerlo, porque vamos a esas personas que están esperando eso, esas personas que resuenan con esa palabra, que resuenan con esa autoridad. Algunos tuvieron la valentía, algunas tuvieron la valentía de decir, ay, al principio me chocaba, porque es como así, como asá, y ambos, y como muy regañones, pero después le empecé a entender el estilo y me encantó. Y por eso estoy acá. Pero al principio no me gustaba mucho, como que eran muy así, así, y muchas veces es dejar en evidencia lo cruel, lo que es real. Y sí, a veces cuando vemos la vida así, Juan, o cuando la vida se nos muestra de esa manera, pues no nos gusta y nos incluimos. Por eso siempre lo hemos dicho, nos incluimos también en esas partes que no. Pero ¿qué vamos a hacer? Tomarlo, aceptarlo y con eso hacer algo. Gracias a ti, Juan, también. Gracias por tu trabajo, gracias por este espacio, por la gente y que sigan viniendo muchos domingos más para todos, recordar y aprender juntos que siempre podemos hacerlo mejor. Gracias también por ese espacio y ser ese interlocutor que logra llevar esta energía a muchas personas. Creo que disfrutamos todos, realmente. Llevamos ya vamos para casi 10 días desde que llegaste a Colombia el miércoles de la semana antepasada. Y desde ahí, pues, nos hemos encontrado varias veces y hacer el simposio y, bueno, el paseo y el turismo. ¿Cómo la hemos pasado de bueno? Muchas gracias, Javier, por todo. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, Javier. Esperemos que si arreglan los Airbus 320, estés desde Orlando, si no, pues acá desde Bogotá. Claro que sí, así será. Amigo, un abrazo de oso para Un ti. abrazo. Abrazo. Gracias a toda Gracias nuestra a todos. audiencia. Gracias. Nos vemos ahora en el taller. En YouTube tenemos taller en una hora exactamente. Chao, chao. Chao. Gracias.